continuación. 4 en Canal 4. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bueno, como todos los jueves, estamos con nuestro programa Aquí Ahora Salud. El doctor Bianchini ahora me dijo que condujera yo, así que acá estoy conduciendo el programa. Bueno, gracias Jorge por estar acá. ¿Cómo andás? Bien, buenas noches. Bueno, casi tiro esto. Como le habíamos dicho la semana pasada, íbamos a hablar hoy de mitos en cardiología. De aquellas creencias que tenemos sobre algunas cosas de cardiología, si son ciertas o no son ciertas. Para esto Jorge va a empezar a explicarnos qué... Claro, por lo menos vamos a tratar de definir que lo que es un mito. Es una historia o cuento que no sabemos cómo apareció, si alguien lo inventó, pero que aparece en la sociedad, y es una cuestión más emocional que racional. Y va quedando a través de generaciones en generaciones. No solo hay mitos en cardiología, hay un montón de mitos. Pero vamos a decirle al invitado, al amigo Javier Dona, que nos cuente cuáles son los mitos más frecuentes que él escucha en el consultorio. Y por supuesto, vamos a agregar también los mitos que ha escuchado también el doctor Rigo, y algunos que he escuchado yo. Estas son un poco más viejos los míos, nada más. Bueno, esa es la diferencia. Jorge ya ha introducido a nuestro invitado, Javier Dona. Muchas gracias, Javi, por estar acá. Es un colega y amigo, así que gracias, Javier. No, gracias a ustedes. Bueno, esta fue una idea más o menos en conjunto que compartíamos, de hablar algunas cosas, como explicó Jorge, de que son algunas ciertas, otras no tan ciertas y otras definitivamente no ciertas, algunas creencias que todos tenemos. Y vamos a comenzar, si te parece, Javier, hablando de estas cosas, de los mitos, dentro de un tema muy amplio que es la hipertensión arterial. Te voy a pedir, fuera de un mito, que primero nos digas, en 2 palabras, qué es la hipertensión arterial y cuáles son los valores normales. Después de ahí, arrancamos con los mitos en hipertensión arterial. Sí, bueno, buenas noches, Rigo y Jorge. Bueno, nos planteamos un tema que vamos a ir en contra de toda una cultura y décadas y años y siglos, de pensar que la gente piensa algunas cosas, inclusive los propios médicos pensamos ciertas cosas que con la experiencia y la lectura te vas dando cuenta que no es así, sobre todo con la experiencia, y compartiendo con colegas de que realmente hay muchas cosas que se dicen, que se hacen inclusive en la medicina y que no son tan así, y que a veces conllevan a ciertas conductas a los pacientes que no son acertadas, y a veces a los médicos también, que a veces no son acertadas. Claro, y yo te interrumpo un poquito. Sí. Y como es una ciencia tan cambiante, la medicina, quizás lo que ayer era, hoy ya no es, ¿no es cierto? Sí. No es que eso sea un mito, pero, como decir, va cambiando indudablemente, ¿no? Por eso es la idea de... Inclusive cambios que lo que hoy era la absoluta verdad y el beneficio de sobrevida, calidad de vida, etcétera, en un paciente a cada 10, 15 años pasó a ser la mentira absoluta y prohibido y mala praxis hacerla. Como me preguntaste de la hipertensión, bueno, para definirla rápida, es simplemente el aumento del valor de... Nosotros lo que medimos con lo habitual es la tensión de la pared arterial, pero presión es el aumento digamos, de ese valor que medimos de 14,9 o 140/90 para arriba, en más de 2 o 3 oportunidades aisladas, en forma, digamos, bien tomada, donde el paciente debe estar tranquilo y con ciertas pautas que son muy largas, digamos, de escribirlas, pero ese concretamente, el hipertenso, aquel que a la medición habitual que todos conocemos tiene 140/90, por encima. Bien, siguiendo con la presión, vos tenés un paciente antes de entrar concretamente en los mitos, vos tenés un paciente de 45 años que te consulta porque se tomó la presión y la tenía en 150
95, por encima del valor que vos estás diciendo. Vos constatás que el paciente vuelve a tener 150-95 y en repetidas mediciones el paciente sigue teniendo 150-95. Cercano a 160, te diría, que no pasa los 160 y tampoco pasa los 100. Es muy frecuente que este paciente sea medicado. ¿Qué opinas vos al respecto? Bueno, no estaría siendo una buena praxis hacerlo. A ver, Claro. hay casos concretos donde sí hay que hacerlo, que es claramente una emergencia o urgencia hipertensiva, pero donde el contexto es absolutamente distinto al paciente de consultorio que viene con turno o un sobreturno a mí siempre me gusta hablar de lo cotidiano, por eso hablo con esos términos. Y yo particularmente no lo medico, hay un montón de cosas para hacer antes de medicar y me cuesta mucho tiempo, mucho esfuerzo hacerles entender eso a la gente. Ese, por ejemplo, es uno de los mitos como Claro. que hay una creencia que apenas esté elevada y ante un mínimo síntomas, dolor de cabeza, que vos le preguntás al paciente y en realidad el dolor de cabeza lo tiene casi cotidianamente. Sí, claro. Y si bien es cierto que hay muchos dolores de cabeza pueden ser causados por la presión elevada, pero yo a ese paciente de 45 años que no lo conozco, que me dice sí, me medí 10 veces y las 10 veces, primero hay un montón de cosas para hacer antes de realmente darle una medicación. Y mucho más los tipos de medicamentos que usan en la urgencia, que los usan muy de forma arbitraria y dicen, sí, después me bajó, sí, el tema es que no tendría que haber pasado eso. Claro. Porque las consecuencias a veces de bajar porque a lo mejor este paciente que vos me decís, sí, hace 3 meses que viene con esa presión y de golpe se la queremos bajar a 12, 11 y le podemos producir algún daño. Por eso hay que titular a los pacientes con un montón de cosas antes de administrar pastillas, ¿no? Bien, Javier, vos dijiste una cosa, que vos habitualmente no lo medicás, coincido plenamente, Rigo también, que eso es lo que uno procedía en el consultorio, le decía, bueno, algunas otras cosas, pero vos dijiste, salvo en alguna urgencia, ¿en qué ocasión que te viene un paciente al consultorio y tiene esas cifras de presión, supongamos 155-95, como dijo Rigo, vos sí lo tenés que medicar? Bueno, las urgencias hipertensivas no sé. Que claro, que no es Las emergencias, mejor claro, dicho, que no es una emergencia hipertensiva esa, pero por la definición. Pero un paciente cardiológico que viene a la consulta, no te la quiero hacer fácil, no te quiero decir el síntoma porque, pero si te lo hago muy difícil, decime. Pero yo basándome en lo que vos dijiste, en algunas veces sí hay que bajar la presión. En un paciente que no tenga una emergencia hipertensiva, porque 155-95 no hay una emergencia hipertensiva, pero sí es un paciente cardiológico que asiste a vos a tu consultorio con alguna otra sintomatología, vamos a dar una ayudita. Ahí tenés que bajarle la presión. Sí, primero quiero que sepa que ese paciente que viene con esos síntomas, que venga con el bolso, porque la indicación y la buena praxis dice que hay que internarlo. Bien, perfecto. Yo no le puedo bajar la presión a alguien rápido con pastillas, Claro. en su casa acostado. Sí. Sí o sí a ese paciente hay que internarlo. Me parece, perdón, no que interrumpa, Claro. me parece que vos interpretaste claramente lo que quiere decir Jorge, pero no estoy seguro que todos nos hayan interpretado. Hablamos de síntomas, dolor de pecho, cefaleas que realmente uno nunca ha tenido, Perfecto, o perfecto. una falta de aire Muy que bien. nunca uno ha tenido y que puede o no aparecer de forma súbita. Aclaré porque si no parece. Sí. Ese es la- No, cualquier paciente que Sí, consulta sí. con eso, Sí, es sí. más, muchos pacientes que yo conozco, eso es lo bueno por ahí siempre, y es algo que vos recalcás mucho del médico de cabecera, el médico de cabecera. Claro. Cuando yo conozco mucho a un paciente, Claro. yo tengo pacientes que con 150 de presión me hacen edema de pulmón. Claro. ¿Entendés? Ese Claro. es el tipo de paciente donde necesito sí o sí bajarle Claro, la presión a toda claro. costa. Es decir, en medicina como en el amor, nunca digas nunca ni siempre. Exactamente. ¿Es cierto? Es decir, que alguna vez, cuando el paciente trae otra sintomatología, la cefalea, como ustedes muy bien han dicho, hay que bajar la presión. Pero lo habitual es lo que dijimos al principio. Exacto. Quiero aclarar que usamos un valor de corte
ya estipulado que él no dijo 155 porque se le ocurrió, es porque Claro. después Sí, del sí, 160 ya estoy casi obligado a medicarlo. Claro. Ya hablo obligado, sino que la buena praxis me indica que si Claro. tiene 16, sí, lo espero 10-15 minutos, le vuelvo a medir, y si vuelve a tener 16 y no tiene síntomas, y si ahí, aunque sea una mínima dosis de algo, de acuerdo a la edad, etcétera, Claro, etcétera, exacto. que no conozco, tiene que indicar. Pero lo habitual es que no. Sí. Lo habitual es que no. Y el otro extremo, se me ocurre en este momento, es, digamos, hablamos de que no cualquier cefalea, o sea, acabamos de decir, generalmente la cefalea no es síntoma de hipertensión arterial, por lo tanto, no le adjudicamos a la cefalea, a la hipertensión, la causa, que es la causa de la cefalea, el dolor de cabeza. Pero si nos vamos al otro extremo, tampoco es recomendable de que siempre a los valores altos de presión arterial, si los terminamos diciendo, no es la cefalea, usted quédese tranquilo y demás, esto no es la causa de su cefalea, no, tampoco nos confundamos. Entonces dijimos, bueno, si permanentemente nuestro paciente, mes a mes, y pasado muchos meses, sigue teniendo cifras cercanas a los, como vos acabas de decir, 16,9, nos olvidamos de la cefalea, pero nos ocupamos de la presión arterial. Sí, de todos modos, a ver, un paciente que consulta con ese valor, no le digo vaya y mídase la presión y vuelva. Hay algunos estudios para hacer, que en mi caso, a mí me da mucho resultado, que es monitorizarlo durante 24, 48 horas con aparatos ambulatorios, o que le enseñas al paciente cómo se puede hacer un automonitoreo. Y bueno, si me viene, el estudio me da que tiene las 24 horas del día 155, 95, y sí, más allá de si tiene cefalea, y sí, es como que debería empezar a titular con medicación, más allá de todas las otras recomendaciones de la calidad de la comida, sobre todo en el consumo de la sal y la actividad que pueda hacer o no hacer, ¿no? Perfecto. Sí, apoyando lo que vos decís, una cosa que yo no estoy muy de acuerdo con lo que te voy a decir ahora, pero hay una guía de actuación médica, fundamentalmente la guía inglesa, que ellos frente a un único valor de más de 140-90, colocan un monitoreo ambulatorio. Sí, yo lo hago de rutina, para mí es rutinario hacer eso. Porque le es mucho más barato afrontar el gasto de un monitoreo que las posibles consecuencias de una hipertensión no diagnosticada. Es más, yo con ese aparato que ya hace 7-8 años que lo uso, aprendí todo esto de los mitos. Claro, o sea, claro. me llevo unas sorpresas enormes con pacientes realmente de consultorio con hipertensiones o picos hipertensivos que le llaman muy elevados, y las únicas mediciones, el aparato le hará 60, 70 mediciones en un día, y las únicas mediciones altas son las primeras de prueba que le hago adentro, y cuando se va es increíble cómo le cambia la presión. Ese es la famosa hipertensión Sí, por eso, blanco. exactamente. Claro. Sí, yo hay pacientes que les digo en el propio consultorio, no te la voy a medir. Confío en estas 70 mediciones que te hizo este estudio, y no te voy a confiar en lo que yo porque si no entras en un círculo. Bueno, es mucho más amplio, pero Pero no, está bien. es así. Es importante subrayar entonces lo que dijiste, porque el mito de medicar siempre el pico de hipertensión arterial, me parece que es muy, muy interesante. Un pico de presión arterial, a priori se estudia, no se medica. Exactamente. ¿No es Yo, bueno, vos también habrás trabajado, cuando trabajamos en las terapias intensivas, yo he visto las consecuencias de tratar picos hipertensivos que no se deberían tratar. Claro, y terminan en la terapia por tratarlos. Sí, había un famoso medicamento, la nifedipina, que era el sublingual, que era entrar a la guardia, tener la cifra que estamos hablando ahora, y el sublingual. A lo mejor tenía el paciente 70 años, con las arterias carótidas un poco comprometidas, entonces le disminuías la presión bruscamente y hacía el remedio que la enfermedad. Claro, hacía un déficit de flujo y podía hacer hasta alguna cosa isquémica cerebral, ¿no? Así que ahora no existe más, ¿no? Las guardias. No, la nifedipina no se usa rutinariamente. A eso me refiero. Pero sí se utiliza, medicación. inclusive en las embarazadas, es uno de los medicamentos. Por vía oral, formulación. claro. Exactamente. Claro. Otro síntoma que se le adjudica permanentemente a la presión arterial es el derrame en el ojo, ¿no? O el sangrado nasal. O el sangrado. Sí, bueno, yo digo ahí por parte, pero uno es el derrame en el ojo. Con respecto al sangrado nasal,
hay una frase muy típica que se dice: suerte que sangró la nariz, porque si no sangraba el cerebro. La hemorragia salvadora. Sí, la hemorragia salvadora, Bueno. tal cual. ¿Qué opinas de todo esto? Ese mito me lleva media hora explicarle y convencerlo al paciente de que no es así. Pierdo mucho tiempo, no sé si decir perder, pero no es así. O sea, si bien es cierto que los únicos que producen esa rubicundez facial son los hipertensos realmente muy severos, Claro. crónicos, maltratados y que tienen una hipertensión que, entre comillas, se llama hipertensión maligna, que es de una nominación, exactamente, pero el derrame ocular, Que es conjuntival, el derrame conjuntival, Ocular, para que se entienda. el Sí, sangrado nasal, hay algo que está sangrando y no es por la presión, o sea, no, eso es un mito. Sí, sí. Ese es un verdadero mito que Claro. desde que yo soy pequeño lo escuché Sí. y lo sigo escuchando. Sí, no es que querramos acá, digamos, Exactamente. ponerlo en lugar de saberlo todos y demás, pero es un poco también para que entre todos aprendamos por ahí a darle la importancia relativa que las cosas tienen, y que si uno le sangra la nariz, muy probablemente sea por cualquier otra cosa, y seguramente que no es por su presión Claro. arterial alta. Y lo mismo que el ojo, El derrame inyectado, conjuntival, el derrame conjuntival. El ojo rojo. Sí, La- es para sacar un poco de presión y de estrés frente a esas situaciones, nada más, ¿no? El mensaje a la comunidad es no sobredimensionar algunos de estos síntomas que estamos hablando como peligrosos, porque solamente crea angustia en la gente, y no subestimar los que realmente pueden ser importantes, ¿no es cierto? Como un dolor de pecho prolongado, alguna parecia, una como división de fuerza en un brazo, que eso sí tiene que hacer no sé si ir con el bolsito, como dije gráficamente Javier, pero sí hacer la consulta hospitalaria oportuna y rápida, ¿no es cierto? Pensando siempre lo que decimos acá hace muchos años, que el tiempo es músculo en el corazón y el tiempo es cerebro, el tiempo es... Neuronas. Neuronas en el cerebro, ¿no? Tal cual. Perfecto. Se ve que alguno me está faltando, pero no me equivoco. Faltan sinapsis. Otro tema que es muy frecuente escuchar es lo de: yo tengo presión nerviosa. Yo tengo presión nerviosa. Sí. Contanos cuál es tu experiencia con esta frase, y si vos le das importancia o no le das importancia, ¿cómo lo tratas? A ver, la presión nerviosa yo lo interpreto como presión emotiva o nerviosa o situacional. ¿tá? Situacional, ya sea en el trabajo, ya sea familiar o por algún problema, es una consulta muy frecuente donde el propio paciente, en mi experiencia, te hace el diagnóstico. Se te sienta y te dice: me tomé la presión, tengo un valor alto, sea cual sea, y te refiere al mismo, pero Claro. mira que vengo así, Sí, claro. y dicho y hecho, vos le das un tiempo, le sugerís ciertas mediciones, después a la semana, yo habitualmente no lo hago enseguida, le doy al menos una semana que trate de ordenar un poco su cabeza, y después ahí le hago un monitoreo. Habitualmente son normales, casi, no te digo 100%. Sí, la pero presión hay- nerviosa sería lo que hablamos recién, lo que bien Exactamente. definió Javier con el tema de la primera toma de la presión cuando el paciente llega al consultorio, y la de la hipertensión del guardapolvo blanco. Yo creo que lo que apunta arriba es si la tratamos o no. Claro, Que- claro. Inicialmente un valor como lo que... No. Esa me parece que esa es la palabra No, justa, inicialmente. Lo que no significa que uno después haga el seguimiento del paciente, termine decidiendo a largo plazo si lo va a medicar o no lo va a medicar. Exacto. Porque vuelvo a insistir, si nos vamos al otro extremo y siempre decimos que la tengo alta porque estuve estresado, la tengo alta porque estuve estresado, la tengo Claro, estuve claro. estresado y la tuve... Bueno, realmente Sí. tiene presión alta. Sí. O sea, como siempre dice Jorge, como dice Exacto. Jorge, vos siempre ni con... Ni pelado ni con dos pelucas. ni con- pelado, sí, claro. Es más, la presión emotiva, pero me medí 18. Sí. Bueno, el pronóstico, Claro. que esto lo sabe Rigo, que lee 10 veces más que yo, el pronóstico de una hipertensión emotiva es el mismo que de un normotenso. Claro, claro. El pronóstico a largo plazo. Claro. Y lo que yo siempre les explico a la gente, y que es ahí donde tenemos que detenernos y tratar de que asimile la información, es decirle que la hipertensión no produce daño porque se te elevó una vez. Claro. Produce daño cuando está sostenida
No en los días. Puede ser que en los días sí produzca, pero no me quiero meter en patologías concretas. Pero lo habitual es que produce daño con las décadas. ¿Está? Y dije décadas, no dije días, ni semanas, ni meses. Dije décadas. Por eso yo cuando trato a un paciente le digo, yo no lo estoy tratando para que usted esté bien mañana, más allá de que muchos notan algunos cambios en poco tiempo, sino para que usted, cuando tenga 20, 30 años más, haya algunas cosas que disminuyamos el riesgo y que lo que le vaya a aparecer cuando sea grande, que le aparezca a los 90 y no a los 50. Bien, y creo que una cosa muy importante para la audiencia también, que considere que el tratamiento de la hipertensión arterial no es solamente medicamentoso. Justamente. ¿No es cierto? Sino que hay que llevar el apunte a las medidas higiénico-dietéticas, que también hemos hablado en varias oportunidades. Mi amigo, baje de peso, deje de fumar, haga actividad física, disminuya el consumo de sal. Eso es tan importante y, al inicio y durante todo el tratamiento de si el paciente va a ser hipertenso, como la medicación. Está bien. Otra cosa que se me ocurría recién, y no es que esto sea un mito, pero sí también vemos frecuentemente que el paciente tiene la presión bien y como tiene la presión bien, deja la medicación. Sí, eso es muy frecuente. Sí, señor. Por lo menos. Sí, bueno, Sí, señor. lo que yo le digo, usted tiene la presión bien porque está tomando la medicación y está acá y está haciendo todo lo que hay que hacer. Déjela y yo les digo, le prometo que en una semana va a volver. Tal cual. Sí, o sea, si uno tiene la presión bien, justamente como dice Javier, la tiene bien porque está con el efecto de la medicación. Uno deja la medicación, se le termina la protección que tiene con esa droga y vuelve a subir. Hay muchos pacientes que me preguntan, ¿y algún día lo voy a poder dejar? Sí, pero lo habitual es que no, pero hay muchos pacientes que tienen muchas cosas por hacer aparte de la medicación. Yo le digo, si usted cumple esto y lo logra mantener, lo más probable es que inclusive usted pueda estar sin medicación. Bien. Tenemos una pregunta de un oyente, Javier. Buenas noches. Buen tema el de hoy. Tengo 62 años y siempre tuve los mismos valores, de 10-70. Jamás una molestia. Entiendo que, no es una pregunta, sino nos cuenta que... 10 de máxima y 7 de mínima. ¿Será así? Si es así, le decimos que va a ser longevo. Sí, dice 10, en general. Será 170. Si fuera 170, sí. Tiene mucha suerte este paciente. Debe ser 170. Claro. No creo que sea 170. No, claro, 100. Bien, o sea, fantástico. Bueno, y si fuera 170, vamos a plantearnos, suponete que el paciente este mismo paciente tuviera 170, Javier. Y él jamás tuvo una molestia. Con 62 años. ¿Cuál sería la conducta más adecuada según tu real saber? Decímela en cuántas consultas y con qué estudio, porque en realidad... y cómo es el paciente. De acuerdo al examen físico y algunas cositas puntuales. A ver, ya en el consultorio, por lo menos en el consultorio del cardiólogo, del clínico no, pero del cardiólogo donde tenemos un aparato de electro a mano, y ya ahí podemos hasta sospechar si esta hipertensión realmente viene de mucho tiempo o no, y ahí uno ya con ese valor ya puede decidir un tratamiento. Y después sí, lo estudio más, obviamente, pero sí, yo a un paciente de 62 años que tiene 170 y consulta por control y le mido eso, y el electro tiene algo que me diga que está hipertenso hace mucho tiempo, lo empiezo a titular a dosis muy bajas, aparte de todas las recomendaciones, y lo tengo que estudiar, obviamente. Sí. Claro. Sí, que tenemos unos cortes. Me parece que para cerrar esto del valor de este paciente, y porque dicen jamás una molestia, no hay que esperar que la presión arterial nos dé una molestia, porque generalmente no nos da ninguna molestia, y nos da la molestia grave cuando pasaron muchos años, como dijo Javier, muchas décadas, y terminó haciéndonos mucho daño. Por eso algunos la llaman el asesino silencioso. Tal cual. Bueno, vamos a ir a un corte y enseguida volvemos. Está en Aquí Ahora Salud, los mejores especialistas de San Francisco y las entrevistas en profundidad sobre todos los temas de salud, con la conducción del doctor Jorge Bianchini y Rigo Bocanera, jueves, 21 horas, por Canal 4.
Que no te obliguen a comprar de más. Tu derecho es solo llevar un producto al mejor precio. El Hiper. Apostando a un comercio justo. Hipermercado Anselmi. En Mitos somos mujeres apasionadas por las rebajas. Rebajas de invierno. Déjate tentar vos también. Déjate llevar por tus pasiones. Mitos, apasionada por las rebajas. Mitos, 25 de mayo 1980. Paseo Colón, San Francisco. Con crédito hipotecario Casa Bancor tenés las mejores condiciones para compra o construcción. Por la reducción de ingresos brutos resuelta por el gobierno de la provincia de Córdoba, ampliamos el monto hasta 2.500.000 pesos y bajamos la tasa a 4,9% anual. Informate en www.bancor.com.ar. Fiestas, boliches, bailes y todo, pero toda la movida en San Francisco y zona está en Eventos TV. Ariel Besone y Luciano Aymar te muestran toda la noche sanfrancisqueña en media hora. Miércoles 13:30 horas, sábados 23 y lunes 21:30 horas por Canal 4, La Ciudad. Y en nuestra fanpage Eventos TV. Acá estamos todos. Para conocer y reconocernos en el pasado de la ciudad, Huellas, con la producción y el material del Archivo Gráfico y Museo Histórico. Un dinámico recorrido por la historia de la ciudad y su impacto en el presente. Huellas, los jueves a las 22 horas, con repetición sábados y domingos por Canal 4. El intendente Ignacio García Aresca supervisó la instalación de nuevas cámaras de seguridad en distintos sectores de la ciudad. Se trata de 16 domos que toman imágenes en 360 grados y tienen un alcance lineal de 2.000 metros. Vamos a tener cubierto todo lo que significa camino interprovincial y eso hace de seguir manteniendo la seguridad, que es el fin en la que buscamos como una herramienta más de este trabajo que venimos haciendo entre la provincia y el municipio. Quedó inaugurada la 8ª guardería municipal en barrio San Cayetano, la cual lleva el nombre de la recordada dirigente Evelina Margarita Feraudo y albergará a unos 40 niños que residen en aquel sector de la ciudad. Se puso en marcha la primera escuela municipal de deporte adaptado de la provincia en las instalaciones del Polideportivo Municipal, cuyo fin es lograr la autodeterminación, la autonomía de la persona y su plena inclusión en todos los ámbitos de la vida comunitaria. Bueno, estamos en el aire, Jorge. Ibas a hacerle una pregunta vos a Javier. Sí, la famosa pregunta que uno la veía muy frecuente en el consultorio, creo que ustedes también, si se juntan las presiones, es decir, que hay muy poca diferencia entre la máxima y la mínima, que eso es como catastrófico. Bueno, en realidad esa es la típica hipertensión. Es más, la gran mayoría de los jóvenes que consultan, y yo tengo la mínima muy alta, sí, y se me junta mucho con la máxima. En realidad, el tener eso habla de indemnidad, entre comillas, que no necesariamente, pero indemnidad del sistema vascular, porque habla de la elasticidad del sistema vascular. Claro. Cuando nos vamos poniendo más grandes y con las arterias más rígidas, empieza a ocurrir lo opuesto, y eso sí que es grave. Claro. Grave. Eso sí que produce daño. Claro. O sea, primero que las presiones nunca se van a juntar, solamente en aquel paciente que por algo que fallece. Claro. Cero. ¿Está? O sea, y las presiones nunca se juntan. Seguramente si dicen tiene 14-13, está mal tomada. Seguramente que hay algo que está mal. Claro. Está mal tomada. Pero que escuchar que tengan 13-10, sí, 13-10 sí puede ocurrir. Pero quiero que sepan que si bien es hipertensión, diastólica, aislada, pero es hipertensión,
No, eso habla de que tiene un sistema vascular súper elástico, por eso tiene esos valores. Claro. Y cuando nos ponemos rígidos, vos le medís la presión a alguien de 80 años o más, inclusive no tanto, y capaz que tenga 15, 7. Esa diferencia, que se llama presión de pulso, es la que produce daño. ¿Por qué? Porque el sistema, a cada latido del corazón, va de 150 a 70. Y esa diferencia es la que va produciendo daño, noxa en el vaso sanguíneo, y va favoreciendo un montón de procesos nocivos para el sistema vascular que favorecen el ACV, el infarto, etcétera, etcétera, etcétera. Así que es un mito, ese sí que es un mito. Tengo miedo que se me junte. No, jamás va a ocurrir eso, nunca. Y quédese tranquilo que prefiero que tenga 13-10 a que tenga 16-7. Perfecto. Bueno, yo voy a hacer una anécdota, por razones biológicas. Cuando no estaban los ecocardiografistas, es decir, cuando no existía el ultrasonido, existía solamente el electro, la placa de tórax y el estetoscopio. Nosotros, cuando veíamos un paciente que tenía una presión diferencial muy significativa, lo volvíamos a auscultar con mucho detalle para ver si encontrábamos algún soplo diastólico. Porque hay, como ustedes bien saben, una valvulopatía, que es la insuficiencia aórtica, que en la época pre-ultrasonido la presión diferencial era bastante orientadora. Sí, tal cual. Anécdota. Sí, no, porque ahora vos venís y le pasa el y enseguida 3 minutos. Y enseguida sabés mira, voy a contar si pierde o no pierde. Otra anécdota que también, como hace muchísimos años realmente se hacían excelentes diagnósticos con el estetoscopio. Me tocó hacer una ecografía recientemente a una mujer de más de 80 años que le empiezo a hacer el eco, no estaba puesto en el diagnóstico del pedido, por lo tanto yo no sabía qué había tenido la paciente, y la paciente claramente me dice la palabra, el diagnóstico exacto, dice: yo, doctor, tenía un mixoma en la aurícula izquierda. Voy a dibujar acá, ¿estás por acá? A ver si podés enfocarme, porque realmente es interesantísimo esto, ¿no? Lo que me contó la paciente. Vamos a dibujar un corazón, así muy rápido, ¿no? La paciente tenía un tumor en la aurícula izquierda, supónganse que esto es la aurícula izquierda, ¿no? Y tenía un tumorcito acá, con un pedículo, Hoy, con una ecografía, esto se hace el diagnóstico apenas uno pone el traductor, ve que tiene esto, ¿no? La paciente, lo que tenía, el síntoma que tenía es que la paciente, de bien que estaba, perdía el conocimiento y se caía. Entonces el paciente me dice: yo tengo un mixoma en la aurícula izquierda. La paciente tiene 80 años y se me lo operaron hace más de 40 años. El diagnóstico me hizo el doctor Serra cuando venía a San Francisco. El doctor Serra, con el estetoscopio y con la clínica, o sea, los síntomas que presentaba esta paciente, hizo el diagnóstico de esta patología, ¿no? Obviamente que uno, cuando la piensa ahora, dice: no es tan difícil hacer el diagnóstico de esta patología con los síntomas que tiene el paciente y sabiendo que esto puede existir, porque cuando uno ausculta, tumorcito entra y sale del ventrículo. La paciente me decía, al interrogatorio le dijo: y mamá, ¿dónde tenías el tumorcito? Y no sé bien, por ahí me entraba y por ahí me salía. Lo que estaba diciendo la paciente era que le entraba y le salía al ventrículo. Cada vez que el tumorcito se situaba acá, no podía pasar la sangre al ventrículo izquierdo, el ventrículo izquierdo no podía sacar la sangre por la aorta, se quedaba con 0 de presión y la paciente se caía al suelo, ¿no? Bueno, hablando de anécdota, el doctor Serra hizo el diagnóstico con el estetoscopio y la clínica del paciente. Le estudiaron en Córdoba y lo operaron. Voy a volver acá. Vos dijiste que no es tan difícil ahora que sabemos. Ahora que uno sabe el final de la película. Exactamente, que uno sabe el final de la película. Pero no sabiendo eso, realmente con el estetoscopio... Es un gran mérito a los cardiólogos clínicos, digamos. Por eso lo conté, porque me hizo acordar. Muy bien. Bueno. Muy bien. ¿El electro sirve o no sirve? Claro que sirve. Muy bien, a ver. Sí, claro porque que sirve. Es también un lugar común. Yo no me hago ya un electro porque el electro no sirve para nada. No, es más, lo más probable es que el estudio del paciente termine en el electro, que sea suficiente. Claro. Más allá de que hoy el paciente se te sienta y te exige
Yo prefiero perder 5 minutos, decirle, pero es que con esto es suficiente. Claro. Para lo que usted viene y para lo que usted necesita. Usted quiere hacérselo, bueno, vaya a hacerse lo que quiera, pero bueno, claro. El electro sirve mucho, si bien es cierto que si yo tuviera que hacer una estadística de mis informes, el 90% de los electros son normales, claro. Y un 10%, o sea que tengo que hacer 10 electros para que uno me oriente a algún tratamiento, que por lo que cuesta y por lo que se tarda en hacer, y tiene un rédito. Claro, interesante. Costo-beneficio es muy importante. Exactamente. Y una cosa que nosotros también siempre... Quiero aclarar, no cura a nadie, porque claro. La gente se va a hacer un electro para curarse, y quiero que sepan que no, es un método... Ningún estudio cura nada. Pero exactamente. A veces, ¿sabe qué lo cura, Javier? La tranquilidad de que realmente no tiene nada, ¿no? Entonces el paciente se sirve el electro, es un método incruento, barato, se hace rápido, y eso puede... Y hablando de mitos, con el electro, yo le termino de hacer el electro a las personas y me dicen, ¿se ve el soplo? Claro, exacto, ese otro sí. El soplo es algo audible, el electro es algo eléctrico, o sea, son dos cosas totalmente diferentes. El soplo no se puede ver ni con el ecocardiograma. Ni con el ecocardiograma, porque el soplo es escuchar, es un sonido. Claro. Otra cosa que uno escucha habitualmente, seguro que ustedes lo han escuchado también, fui del doctor, fui del cardiólogo, ya sea el clínico me paró del cardiólogo, fui directamente del cardiólogo, me hicieron un electrocardiograma, estaba todo normal y al mes me infarté. Eso ocurre. Entonces, ¿por qué no explicás vos un poquito cuál es la explicación de por qué eso ocurre? En realidad, lo del infarto, concretamente, a veces yo le puedo explicar todo lo que quiera a la gente y la gente no le va. Es muy difícil asimilar que alguien... Pero si hace un mes me hice todo y no tenía nada. Claro. O por lo menos yo no diría no tenía nada, no me encontraron nada. No encontraron nada. Un mes para poder seguramente puede ser la semana anterior. Exactamente, también, ¿no? Seguramente a factores de riesgo o algo de eso de haber tenido, pero que no con los métodos habituales se pierde, la sensibilidad es muy baja, o sea, la posibilidad de diagnosticar es muy baja. Y ahí viene el reclamo de la gente, pero ¿por qué no me hizo este estudio? Y porque la medicina es un arte y el arte me dice que hasta esto hasta a veces hacemos de más, y sí, algo no es una ciencia exacta, algo nos podemos comer. Yo sé que por ahí nosotros no tenemos la posibilidad de equivocarnos, pero eso no quiere decir que porque pase eso al mes nos hayamos equivocado. Claro, tal cual, porque incluso, perdón que me meta yo en la respuesta también, incluso una prueba de esfuerzo, una prueba de la bicicleta. Una prueba de la bicicleta con cámara gamma, o sea, con imágenes, pueden dar normales, absolutamente normales, y el paciente infartarse al día siguiente. Eso está claro. ¿Podemos explicar acá? También. Generalmente, yo le voy a dibujar una arteria, la parte de adentro de una arteria, ¿no? Que tiene una laminita acá interna. Si nosotros buscamos en un electrocardiograma algún dato que nos diga que tenemos una arteria por taparse, necesariamente el dato que estamos buscando traduce que el músculo que está por acá afuera del corazón le falta irrigación. Eso es lo que buscamos nosotros en un electro, ¿no? Buscamos que haya algún signo de que al músculo está faltando irrigación. Si hay una placa dentro de la arteria que obstruye más del 70% la luz de la arteria, pasa por acá la sangre, muy probablemente nosotros en el electrocardiograma encontramos signos de que hay isquemia, o sea, hay falta de irrigación. Ahora, si yo tengo una placa chiquitita así, que obstruye un 10, un 15%, hasta un 50% la arteria, existen muchísimas probabilidades que el electrocardiograma dé normal. Existen muchas posibilidades que la prueba ergométrica dé normal. Y existen muchas posibilidades que la cámara gamma dé normal. Porque no hay una obstrucción al flujo sanguíneo. Ahora, si yo fumo mucho, tengo la presión descontrolada
tengo el colesterol alto y me agarro una bronca, puede ser que esta plaquita del 10% se rompa con todos estos estudios normales, porque la plaquita era del 15%, y la sangre va a querer tapar esto que se rompió. Y cuando se tapó, cuando quiere tapar, tapa todo. Y da una obstrucción del 100%. Y el paciente se infarta. Entonces la pregunta es simple. ¿Nosotros tenemos forma de saber cómo tenemos las placas? Que todos tenemos placas. ¿Con métodos ultra sofisticados? Sí. Pero en la diaria, no. Pero sí sabemos lo que tenemos que hacer para que esto no ocurra, para que no se rompa. ¿Qué? Portarnos bien, entre comillas, con la alimentación, con el ejercicio, con la presión, con no fumar. Y esta es la explicación de por qué el electro dio normal, sí, la ergometría dio normal, la cámara GABA dio normal, y al día siguiente me infarté. No sé si... No, perfecto, claro. muy claro. Perfecto. Se sabía decir en una época que el electro mentía en el 2/3 de las veces, que la ergometría mentía en el 25%, y que la cámara gamma, que era la que más afinaba la puntería, también mentía entre un 15%, más o menos, en general, para que la gente ve. Y creo que cuando, muy bien esto de cuando portemos bien, yo creo que hay que, además de portarse bien, en los pacientes que tienen varios factores de riesgo, que en algún momento acá vamos a conversar, porque lo conversaste vos fuera de cámara, la importancia de la aspirina, para quiénes, cuánto, dónde y qué dosis. Ese es otro mito. A todo el mundo le hace bien. Entonces, por eso es importante. Nos hacen señas para un corte. No, nos hacen para hacer un corte, pero no sé cómo andamos de tiempo, si lo dejamos para el último bloque. Bueno, entonces vamos a un corte y ya volvemos enseguida. Contacto Directo, la mejor compañía de la mañana. Música, información y curiosidades con la conducción de Maricel Perrone. Contacto Directo, lunes a viernes desde las 8 por Canal 4 y FM Contacto. Los contenidos más divertidos están en Flow. Risas, aventuras y mucho más. Buba, el monito de 3 años, llegó junto a sus amigos para que descubras el mundo que nos rodea a través de hermosas canciones y simpáticas travesuras. Próxima estación, Plaza de Juegos. Chucu, 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 chucu. Atención, llegamos a la... Viví este mágico universo en la carpeta de On Demand infantiles cuando quieras y en todos tus dispositivos con Flow. Cablevisión. Consultorio de Kinesiología y Estética. Paula Falcini, licenciada en Kinesiología y Fisioterapia. Te ofrece método CODA. Alinea columna vertebral, permitiendo cese inmediato del dolor. Método soprano, depilación definitiva, toda época del año, ambos sexos. No produce quemaduras ni irritaciones. Precios promocionales. Que no te obliguen a comprar de más. Tu derecho es solo llevar un producto al mejor precio. El Hiper. Apostando a un comercio justo. Hipermercado Anselmi. En Mitos somos mujeres apasionadas por las rebajas. Rebajas de invierno. Déjate tentar vos también. Déjate llevar por tus pasiones. Mitos, apasionada por las rebajas. Mitos, 25 de mayo 1980. Paseo Colón, San Francisco. Bueno, tenemos una pregunta de un oyente. Hola doctor, pregunto, ¿cuánto de presión arterial debe tener un paciente que tuvo un accidente cerebrovascular, isquémico, aclara, y que ahora tiene 58 años? La presión es menos de 14,9.
no necesariamente tiene que ser extremadamente baja. La ideal, 12,8 sería lo ideal, obviamente, pero con que tenga menos de 14,9 ese es el objetivo del médico y del paciente. No sé si esa era la pregunta concreta, bien. Pero eso es. En general, ya que estamos en el tema de cuánto tiene que tener uno de presión cuando está medicado, ¿cuál es el objetivo del valor de presión arterial en un paciente que lo estamos medicando por hipertensión? ¿A dónde tenemos que apuntar? Menos de 14,9. Menos de 14,9. Que eso tiene que... Es así, menos de 14,9, no, si uno logra la presión ideal, o por lo menos que la llamamos ideal, que es 12,8, bueno, pero menos de 14,9 ya estamos en un buen registro. Mirá qué buena pregunta, porque recién planteamos lo de la aspirina, ¿no? Y realmente viene una pregunta, dice, para cualquiera de los doctores, ¿es un mito también la protección de la aspirina? ¿O cuándo está indicada? Gracias. Vamos a hablar de la aspirina. Está muy buena. Ese es claramente es un mito, o sea, y en realidad no viene culturalmente, sino viene propagandísticamente impuesto. Claro. Entonces, remar eso es complicado dentro del consultorio y ni hablar de forma masiva. Previene no sé cuánto. ¿Cuánto dice la publicidad? Previene no sé cuánto. ¿Cuántos infartos? Uno de cada tres infartos. Uno de cada tres. O sea que disminuiría el riesgo de infarto en un 33%. 33%. Sí. Vamos a aclarar una cosa, ya que hablamos de la presión. Que si existen pastillas que hace eso, fue buenísimo, pero bueno, no es tan así. Fíjense, vamos a usar nuevamente la pizarra. A ver si me siguen. Como dice la policía, si es Bayer es bueno, porque no es tan bueno. Claro. Vamos a hablar, voy a explicar un poco esto del riesgo, si me siguen. Recién voy a machetear. El riesgo concretamente para quién debería usar aspirina. Claro. Sí, ¿no? Que son bastante menos que los que la están tomando. La propaganda no aclara, dice consulte a su médico porque usted puede, tomando una aspirineta, reducir el 33%, uno de cada tres infartos. Sería alrededor del 33%. El problema es, ¿cuál es el riesgo que tenemos nosotros de tener un infarto? Que va a ser el riesgo que se va a disminuir. Porque uno no disminuye la probabilidad absoluta. Lo que está diciendo, lo que dicen los estudios, es que uno disminuye el 10, el 30, el 50%, pero del riesgo. ¿Y cuál es el riesgo? Por ejemplo, para una persona que tiene entre 45 y 54 años, que tiene un colesterol de hasta 240, que todo el mundo va a decir que es alto, ¿no? Y cualquiera sea su cifra de hipertensión arterial, desde 120 a más de 180, el riesgo que tiene ese paciente de tener un evento coronario, dolor de pecho, angina de pecho, una angina inestable, un infarto, es del 4% en 10 años. En 10 años. Si lo que dice la propaganda es cierto y se reduce el 30% el riesgo, estamos reduciendo el 30% del 4%. O sea, 1,2% absoluto. Entonces, si lo que dice la propaganda es cierto, que disminuye uno de cada tres infartos, lo que está reduciendo es un 1% en 10 años. La pregunta es, ¿cuántas hemorragias digestivas podría producir la aspirina en los pacientes que la toman en 10 años? Estoy absolutamente seguro que más de 1%. Es casi el mismo valor. Te estaba por aclarar que el valor que da la hemorragia por los AINES, que en este caso es la aspirina, es ese valor. Sí. Claro. Entonces, yo estuve leyendo que últimamente uno siempre decía de hemorragias gastroesofágicas, pero se parece que la aspirina también... El duodeno. Sí, es decir, esófago, estómago y duodeno. Y también parece que el resto del intestino, abajo del duodeno, produce hemorragias. Entonces, sí, es como que el riesgo hemorrágico sería más importante. Por eso yo creo que es muy importante decir ahora, bueno, ¿quiénes son los pacientes que realmente se benefician y que deben tomar aspirina? Esa es la pregunta que le hago yo a ustedes dos cardiólogos. Bueno, el invitado del doctor. Cardiólogos activos. Bueno, concretamente nosotros usamos, Rigo hablaba de escalas de riesgo, usamos eso para ver a quién, pero yo particularmente uso, imagínate, él habló del 4%, yo uso aspirina después del 20%. Cada riesgo. De riesgo. Sí. No sé vos, Rigo, pero yo uso eso. Si bien hay métodos que, si estás en el 15, hay métodos que
que bueno, Sí, sí, tienen sí. que hacer que vos se la des, etcétera. Pero, a ver, algo que quede claro, podés tener 40 años, te infartaste y no tenés hipertensión, no tenés nada, pero ese paciente sí o sí hay que dar la aspirina. O sea, donde todos los cardiólogos, los clínicos, los generalistas y todos los médicos de este planeta estamos de acuerdo que el paciente que ya tuvo un evento, es mala praxis no dársela. Perfecto. O O sea, sea, el paciente que tuvo infarto sí tiene o que sí la tomar aspirina. necesita. Igual ¿Está? que el paciente diabético. Exactamente. El paciente diabético, el riesgo de un paciente diabético para tener un infarto es exactamente el mismo del paciente que ya tuvo un infarto, ¿no? Igual. Hago otra pregunta, precisamente terapéutica. Paciente de 40 años, que es el ejemplo que hicieron, que hizo un infarto, debe tomar aspirina. ¿Y qué otra medicación debe tomar ese paciente? En realidad depende de todo el contexto de riesgo, o sea, todos los factores de riesgo que tenga. Lo único que debe tomar, si no tiene otro factor de riesgo agregado, solamente es aspirina. En bueno, hoy estamos utilizando muchos medicamentos o por lo menos la literatura nos obliga a usarlos. Claro. Siempre hablo así porque a veces hay cosas que pueden estar infladas o no, pero la literatura nos obliga a usar medicamentos que por más que tengamos el colesterol normal, por ejemplo, hay que usarlas. Perfecto. Porque se ven no solo beneficios en el valor neto, cuando uno hace un análisis ve que el valor mejora, sino que sabemos que tiene algunos efectos locales o en todo el árbol vascular que En el órgano más grande que acaba de decir el doctor Bocanera, que es el que nos endotelio. da cierto beneficio que bueno, hoy... Comparto la opinión. Bien. Pero bueno, no deja de ser una medicación que yo en mi parte la controlo bastante seguido porque es uno de todo el arsenal de medicamentos que usamos los cardiólogos que más efectos colaterales. Reacciones adversas, por suerte, me alcanzan una mano para contarlos, pero efectos colaterales bastante. En la época que usaba yo las estatinas, que aparecieron las estatinas, era 4% aumento de las transaminasas y 1% aumento de la CPK por alteración muscular. Sí, de lo que están hablando los doctores, yo aclaro un poquito, es de una medicación específica que usamos para bajar el colesterol. Entre todas las drogas que usamos para bajar el colesterol, hay una medicación específica que como grupo se llaman estatinas. A ustedes habrán sentido nombrar muchos nombres de drogas, la atorvastatina, la simvastatina, la rosuvastatina. Ese grupo de drogas que le llamamos estatinas, aparentemente, la medicina dice que hay muchísima evidencia, no aparentemente, dice que hay muchísima evidencia que dice que aquellos pacientes que tienen enfermedad aterosclerótica, ¿no? O sea, enfermedad que tapa la arteria, como explicábamos recién, o los pacientes diabéticos, más allá de que tengan colesterol normal, produce un gran beneficio. Unos hablan hasta el 40% de reducción de riesgo tomando las estatinas, de eso están hablando. Claro, Y bueno, tienen algunos efectos colaterales, como bien dice Jorge, pero también dicen los que saben, y uno por ahí le cuesta un poco creer, pero que no todo dolor, el paciente por cualquier dolor muscular no debe dejar la estatina. Ni tampoco por un valor alto de las transaminasas hepáticas tiene que dejar la estatina, ni tampoco por un valor alto de las enzimas de los músculos, que los que duelen, tienen que dejar la estatina. Está bien. Lo digo esto porque por ahí los pacientes que están tomando estatinas no crean que... ese es un mito que mata. Claro, hay cardiólogos que dicen que es un mito que mata. matan. Dejar las estatinas por cualquier causa que teóricamente estaría justificado, ese es un mito que puede matar, ¿no? Lo digo esto para el gran número de pacientes que seguramente están... Y se decía en una época, no sé si ha cambiado el concepto, ustedes cardiólogos modernos, que las estatinas en general, cuando daban algún efecto adverso, efecto colateral, es como decían los franceses d'emblée, de entrada. Que si no lo dieron el primero o segundo mes, es raro que después esa es un poco la experiencia. La mía sí. Bien. Es bastante inmediato largo, pero si no, el efecto adverso real, porque después está aquel que... Claro, obvio. Perfecto. Bien. Acá hay una pregunta que la voy a hacer, aunque para que aclaremos un poco. Si se tapan las venas carotidias, o las venas carótidas, ponerlo, ¿puede producir mareos? Las arterias. Sí. Acá dice las venas, pero seguramente dijo las arterias. Sí, las arterias carótidas son las dos arterias que tenemos acá, que llevan la sangre al cerebro. Sí, a ver.
Es muy compleja tratar de responder la pregunta porque no sé si se me refiere a una oclusión aguda del 100%. Y mucho más que mareo. Va a tener un poco más que mareo y que depende mucho de la edad y cómo tenga el árbol vascular dentro de, digamos, del cráneo. Claro. Que nosotros la fisiología y la anatomía y la evolución ha hecho que tengamos un sistema que en teoría si se nos tapa una podría tener circulación a través de un sistema que se llama polígono de Willy, pero si se te tapa agudamente estás en serios problemas y vas a tener más que un mareo. Lo más probable es que hagas un ACV y bastante grave. Sí, Bien, si ustedes me permiten, en una mesa de cardiólogos nuevos y jóvenes, pero experimentados a la vez, que yo ponga un bocadillo clínico. Por supuesto, doctor, con su experiencia. Los mareos es un síntoma. Como decir, yo tengo mareo, yo tengo fiebre. Hay 1000 causas que dan la fiebre, hay 1000 causas que dan los mareos. Así que no todo mareo tiene que ver con las carótidas. Lo más probable es que tenga algún problema del oído, que es donde tenemos el centro de equilibrio, algún problema a nivel de la columna cervical. Ahora, por eso es importante el contexto clínico. Pero si ese paciente que hace la consulta tiene un mareo y es un paciente que tiene 60 años o 70, que es diabético, que es hipertenso, que es gran fumador, que el prolijo clínico que lo vio le puso el estetoscopio en las carótidas y escuchó esos soplos, que nosotros decimos esos soplos que despeinan, es posible que la sintomatología del mareo pudiera algo tener que ver con la carótida. Pero si es un paciente que tiene mareo, tiene 40 años, no tiene factores de riesgo, tiene una artrosis cervical muy importante, o tiene un síndrome vertiginoso de Meniere, como por ejemplo un síndrome vertiginoso crónico, o ha estado con un cuadro de tipo catarral que ha afectado el oído medio fundamentalmente, lo más probable es que ese mareo sea de una causa no vascular. Y para terminar, ahí por ejemplo el ultrasonido es muy importante, no hay que olvidarse solamente de hacerse ver, digamos, el corazón cuando uno va al cardiólogo, lo que tiene factores de riesgo, sino que el ecocardiografista le hace una pasadita por las carótidas, que es un método incruento y puede ser muy orientador. Bueno, perdón por la interrupción clínica. Bueno, sí. ¿Qué ibas a decir, Javier? No, estaba escuchando atentamente lo de Jorge, que es también una consulta muy común y la gente se asusta mucho y habitualmente suelen ser cosas benignas, ¿no? Bien. Que antes que cerremos el programa, Javier, queríamos hacer una invitación para médicos esta vez. Sí, es una invitación a cardiólogos, obviamente, a médicos generalistas y clínicos o cualquier médico que le interese sobre la hipertensión arterial en el adulto mayor y fibrilación auricular. Son 2 conferencias con opción a preguntas posteriores de media hora, 40 minutos cada una, que va a ser el 5 de octubre a las 20 horas en el centro comercial que está por Belgrano y Pueyrredón. ¿Ya? Así que están invitados todos los médicos, no es para la comunidad, pero sí para los médicos. No es para la comunidad. Exactamente. Y los van a dar unos profesionales especialistas en esas 2 áreas, bueno, de la ciudad de Córdoba. Bueno, Jorge, muy bien. Vamos a cerrar el programa. Así es. Bueno, Javi, te agradecemos mucho. Ustedes. Muchas gracias, Javier. A ustedes gracias por la invitación. Por lo menos a mí me pareció muy didáctico. Los dibujitos suyos, doctor, los felicito. No sabía que... Yo no puedo hacer porque la única materia que me llevé a rendir en el secundario fue dibujo. Primer año, así que no me animaba a hacer... Yo música. ¿Vos música? Bueno, perfecto. Bueno, muy bien. Nos estaremos viendo el jueves que viene. Muchas gracias por estar ahí.